Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Decamerón, de Boccaccio. Es una colección de Creds S.A. Ya iniciamos con los cuentos, estamos en la jornada 1 y vamos a ir directamente al cuento segundo. Cuento segundo, dice: el judío Abraham, estimulado por Gianotto di Civini, va a la corte de Roma y al ver lo que ahí ocurría regresa a París y se hace cristiano. Bueno, dice, el cuento de Pánfilo fue en parte reído y todo él celebrado por las mujeres, y como después de atentamente oído y llegando a su fin, estuviese sentada Nefile al lado de la reina, ésta le pidió que siguiera el orden iniciado, contando otra historia. Nefili, que era tan cortés como hermosa, contestó alegremente que con gusto la obedecía y comenzó en estos términos. Pánfilo ha demostrado en su relato que la benignidad de Dios no tiene en cuenta nuestros errores cuando estos proceden de verdadera ignorancia. En mi historia pienso demostraros cuánta y cuán grande es esta benignidad, que soporta pacientemente las faltas de quienes, debiendo dar verdadero testimonio de su misericordia, con obras y palabras hacen lo contrario, y lo haré con argumentos de verdad infalible, a fin de que nos reafirmemos como sólidamente en nuestra fe. Según ha llegado a mis oídos, hubo un tiempo atrás en que París, un famoso comerciante y hombre de bien, llamado Gianotto di Civini, de gran lealtad y rectitud, que traficaba en gran escala con cederías, estaba unido por singular amistad con un acaudalado judío llamado Abraham, negociante como él, y también honrado y leal. Conocedor Gianotto de la rectitud y lealtad de su amigo, empezó a condolerse de que el alma de un hombre de tanto valer, saber y bondad fuera a su perdición por falta de fe. Por este motivo creyó que su deber era rogarle por caridad que abriese los ojos ante los errores del judaísmo y se convirtiera a la religión cristiana, que, según él mismo podía comprobar diariamente, ganaba en preponderancia, mientras que, al contrario, la suya disminuía. El judío replicaba que no conocía ley más santa ni mejor que la judaica, que había nacido en ella y en ella quería vivir y morir, y que nada le podía cambiar su resolución a este propósito. Sin embargo, esta respuesta no fue obstáculo para que Gianotto, pasados unos días, insistiera sobre el mismo tema. Le expuso con las razones posibles en un hombre de su profesión la superioridad de la religión cristiana sobre la judaica, y aunque tenía que habérselas con un gran maestro en la ley judaica, ya sea porque le moviese la amistad que le unía a Gianotto o por otra causa, no tardó Abraham en escucharle con agrado. Aunque siempre obstinado en sus creencias, el hebreo se mostraba inquebrantable. Cuanto mayor era su pertinacia, tanto mayor era la insistencia de Gianotto, hasta el punto de que un día el judío, vencido por la constancia de su amigo, le dijo: «Bien, Gianotto, si quieres que me haga cristiano, consiento en complacerte con una condición, y es que antes iré a Roma para ver al que tú llamas vicario general de Dios en la tierra y observar detenidamente sus costumbres y modo de vivir. Si sus obras me parecen tales que llegue a comprender que tu religión es mejor que la mía, según te has empeñado en demostrarme, te prometo no vacilar un instante en hacerme cristiano.
En caso contrario, no deberá sorprenderte si sigo siendo judío como hasta ahora. Mucho afligieron a Gianotto esas palabras, y pensó: he aquí perdidos todos mis afanes, cuando creía haber convertido a este hombre. Si va a Roma, no puede dejar de observar la licenciosa vida que lleva la mayor parte de los clérigos, y no es de esperar que se haga cristiano. Seguirá sin duda más judío que nunca. Pero volviéndose, Abraham le dijo: ay, amigo mío, ¿para qué quieres tomarte tanta molestia y hacer los gastos que te ocasionaría el viaje a Roma? Además, un hombre rico como tú encontrará peligros por todas partes, en mar y en tierra. ¿Crees no hallar aquí quien te bautice? En caso de que conserves aún alguna duda respecto a la religión cristiana, donde hay prelados más ilustrados que en París, los hay aquí mejores para contestar a tus preguntas y resolver cuantas dificultades puedas hallar. Por este motivo, considero inútil ese viaje. Piensa, querido Abraham, que en Roma los prelados son parecidos a los que has podido ver aquí, y tal vez mejores, por cuando se hallan más cerca del principal pastor. Te aconsejaría, pues, aplazaras esta molestia para otra ocasión, en tiempo de jubileo, por ejemplo, y entonces quizá yo te acompañara. Quiero admitir, Gianotto, respondió el judío, que es como tú dices, pero si deseas que haga lo que tantas veces me has rogado, resumiendo y habiendo por entera franqueza y hablando con entera franqueza, estoy empeñado en ir allá. De no ser así, no podré cambiar de religión a menos de hacer ese viaje. Viendo Gianotto que cuando dijera sería inútil, no se obstinó en combatir por más tiempo el propósito de su amigo, pero no dejó de convencerse de que se le escaparía su prosélito si iba a Roma. El judío montó a caballo y lo más rápidamente que pudo se trasladó a la corte de Roma, donde sus paisanos hebreos le recibieron con toda clase de honores. Quedóse algún tiempo en la ciudad y sin comunicar a nadie el motivo de su viaje. Cautamente empezó a estudiar las costumbres del Papa, cardenales, prelados y cortesanos. Entre lo que observó por sí mismo, pues no carecía de actividad ni de tacto, así como por informes que alguien le comunicó, pudo notar que casi todos, en general, estaban corrompidos y entregados a toda clase de placeres naturales y antinaturales, sin freno ni pudor ni remordimiento, que la depravación de sus costumbres había llegado hasta el punto de que los empleos, incluso los más importantes, se conseguían por influencia de los meretrices y de los pícaros. También observó que la mayoría eran glotones, que, dominados por el interés y la avaricia, se valían de los recursos más bajos y odiosos para conseguir dinero, del cual estaban tan ávidos que lo mismo traficaban con la sangre, aun con la cristiana, que con todas las cosas divinas, indulgencias y beneficios, haciendo con ello mercadería más productiva que pudiera hacerse en París, con los paños u otras mercaderías con que se traficaba. Así quedó asombrado al ver que a todas aquellas infamias daban nombres honrados para disimular sus crímenes. Llamaban procuraduría a la simonía manifiesta, reparación de fuerzas a la gula, como si Dios no conociese no ya el significado de los vocablos, sino que se le pudiera engañar dando a las cosas nombres distintos de su significado verdadero. Todo esto disgustó en gran manera al judío, que era sobrio y modesto. Pareciéndole que ya había visto bastante, se apresuró a regresar a París. Cuando Gianotto supo su regreso, fue a ver a su amigo. Cambiaron
grandes demostraciones de cariño y después de dejarle descansar unos días, le preguntó qué pensaba del Papa, de los cardenales y en general de los otros eclesiásticos que constituyen la corte romana. Trátelos Dios como ellos merecen, contestó el judío con viveza. Debo decirte, mi querido Gianotto, que sí, según pude preciarme, supe juzgar bien cuando vi y oí. No existe en Roma un solo sacerdote de buena conducta. Al contrario, me ha parecido que la intemperancia, el lujo, la avaricia y otros vicios aún peores, sí, peores los hay, han convertido a Roma más en antesala del infierno que en centro del cristianismo. Diríase que vuestro pastor y en consecuencia los demás que con él viven solo tratan de destruirlo, cuando debieran ser su fundamento y sostén. Ahora bien, amigo, veo que pese a todos sus esfuerzos no acontece lo que se proponen y vuestra religión se difunde sin cesar y florece más cada día. Deduzco que es la verdadera y la más divina de todas y que evidentemente la protege el Espíritu Santo. Por eso, así como me mostraba duro y reacio de tus consejos de hacerme cristiano, ahora te digo que por nada del mundo dejaré de hacerlo. Vamos al instante a la iglesia y hazme bautizar según la costumbre de vuestra santa religión. Gianotto, que esperaba todo lo contrario, al oír esas palabras, demostró la mayor alegría y encaminándose con su amigo a Notre Dame de París, pidió a los clérigos de aquella iglesia que lo bautizaran. Fue su padrino y le pusieron por nombre Juan. Luego lo relacionó con hombres doctos que lo ilustraron en las enseñanzas de la educación cristiana, enseñanzas que no tardó en aprender, y desde entonces fue citado como modelo de virtudes. Muy bien, bueno, aquí concluimos lo que es el cuento número 2 de la jornada número 1. Nos vemos en el siguiente cuento. Hasta luego.